Buenas, hoy os traigo una receta sencillita pero muy especial y fresquita para estos meses de calor, el agua de cebada. A algunos quizás os suene, sobre todo si sois de la zona de Levante, pero muchos no habréis oído escuchar jamás hablar de esta bebida, que fue uno de los refrescos más famosos del Madrid del siglo XIX. Y no os preocupéis, que no sabe para nada a cerveza, que es lo que suele asustar a mucha gente. El sabor de la cerveza al final es más por el lúpulo que por la cebada. Vamos a empezar por el principio, pero sin detenernos demasiado ya que nos meteríamos con otras bebidas que ya traeremos, y esto quedaría muy largo. El uso de la cebada para hacer bebidas es algo muy antiguo y muy extendido por todo el mundo. Encontramos bebidas así desde Mesopotamia, Egipto, Grecia, tanto fermentadas como sin fermentar, pero su consumo es mucho más antiguo. Centrándonos en lo que viene siendo España, que es lo que nos interesa, seguramente también se conocían bebidas como estas. Encontramos ya restos del cultivo de cereal en torno al 5500 a.C. y se sospecha que se usaba ya para elaborar algún tipo de bebida, tanto fermentada como no, ya que siempre se le ha asociado a este cereal propiedades medicinales. Se debió de continuar su consumo hasta la llegada de los romanos y la expansión de la vid. El vino, como bebida alcohólica, hizo que otras como la cerveza perdiesen popularidad en la península, lo que perduró hasta el siglo XIX prácticamente, cuando empezaron a recuperar importancia otras bebidas alcohólicas. Durante todos estos siglos, cereales como la cebada habían perdido mucha importancia, lo que explicaría por qué no tenemos muchos registros en la península de bebidas similares a esta, hasta el siglo XVIII. Es en ese momento, a finales de este siglo, donde encontramos un impreso que nos habla de esta bebida y su aparición en Madrid. Venía desde Valencia, donde aún tiene fama, pero no se puede rastrear mucho más, por lo que artículos como el de Sánchez Álvarez Insúa cree que debió de ser una bebida que apareció poco antes, en torno a mediados del siglo XVIII o así, en Valencia, posiblemente como bebida sustituta del café, que estaba de moda en aquella época y que se sigue utilizando a día de hoy, como por ejemplo el café de orzo italiano. Es cierto que en España no existía una bebida de cebada parecida antes de esta época, pero en cambio teníamos una multitud de bebidas muy similares llamadas aguas olorosas con otros tipos de plantas como son la horchata, la limonada, bebida de cilantro y un largo etcétera. Algunas de estas las remontan a época andalusí. Como decíamos, la primera mención de la bebida es de finales del siglo XVIII, donde unos vendedores ambulantes de origen valenciano vendían esta bebida. En alguna imagen podemos ver cómo lo hacían. Llevaban en una mano un cestillo con unos 6 vasos que iban limpiando para servir la bebida, y a la espalda llevaban la propia bebida en unos toneles que al inclinarse podían servir por un tubito que tenían en la parte de arriba, así no lo tenían que estar descargando y cargando el tonel todo el rato. De cómo era exactamente esta bebida no tenemos mucha constancia. Lo que sabemos es que empezó a ganar rápidamente popularidad en Madrid, al principio de una forma más popular a través de estos vendedores ambulantes llamados aguadores, pero rápidamente encontró su sitio más burgués en los cafés madrileños durante el siglo XIX, convirtiéndose en una de las bebidas favoritas y muy popular. Son pocas las menciones que nos explican cómo era esta bebida en aquella época, aunque no debe haber variado mucho. Poco a poco fue perdiendo popularidad durante el siglo XX, hasta que aparecieron los refrescos modernos como la Coca-Cola, que hicieron desaparecer por completo las bebidas de este estilo. A día de hoy en Madrid solo se puede encontrar en un famoso puesto cerca de Goya, donde siguen haciendo esta bebida en su versión más tostada, y además en la zona de Levante como Valencia, donde sigue teniendo cierta popularidad y se puede encontrar en algunas horchaterías. Sin más dilación, vamos con la receta. Para ello vamos a necesitar cebada. Yo usé perlada integral, pero seguramente podéis usar cebada de otro estilo. La diferencia con otras bebidas similares o con la cerveza, además de la fermentación, es que esas usan malta de cebada, esto es, el grano germinado, lo que convierte el almidón del cereal en azúcar, necesario para hacer bebidas más dulces y sobre todo para la fermentación, ya que tiene que convertir los azúcares en alcohol. Pero para nuestra bebida necesitamos simplemente cebada, no hace falta que sea malteada. Vamos a usar de esa cebada 100 gramos para estas cantidades, pero lo que voy a hacer es dividirlo en dos, 50 gramos en cada uno de los tarritos. Una para probar la cebada simplemente normal y la otra para probarla tostada,
que es como la hacen, por ejemplo, en el puesto de la calle Narváez. Y como es una bebida, pues claramente también vamos a necesitar agua. Yo he usado 1 litro, o sea, 500 mililitros para cada una de nuestras versiones. Y como decíamos, al usar cebada natural y no malteada, la bebida no va a ser especialmente dulce, por lo que necesitamos corregirla y darle un sabor agradable con azúcar. Vamos a usar 50 gramos, lo que viene siendo 25 para cada tipo. Y poco más, como os decía, es una bebida muy sencilla. Lo último, perfumar un poco con cáscara de limón, que es lo que aparece en las recetas más clásicas, aunque hay otras que usan cardamomo, canela, etc. Incluso algunas usan zumo de limón, como la del puesto de Narváez. Lo primero que tenemos que hacer es tostar el grano, pero esto solo para la versión tostada, claro. Lo ponemos a fuego flojo medio y poco a poco se va a ir tostando mientras removemos de vez en cuando para que se extienda homogéneamente todo el tostado. Cuando tenga este color ya lo podemos retirar. Lo podéis dejar más si queréis un sabor más intenso a tostado. Por ejemplo, el de Narváez es mucho más tostado. Incluso algunas recetas te hablan de torrefactarlo, lo que le daría mucho más color, que sería añadirle un poco de azúcar para que se queme y quede mucho más negro. Después lo dejamos en remojo entre 4 y 8 horas. Yo lo dejé 8 ya que lo hice durante toda la noche. Esto en verdad es un paso un tanto opcional, no aparece en todas las recetas, pero sí lo he encontrado en las más antiguas. Tras esta hora lo que tenemos que hacer es ponerle con 500 mililitros de agua, que yo aproveché el propio que estaba en remojo, ya que ahí tendrá algo de sabor, le añadimos la cáscara de limón y lo dejamos hirviendo al mínimo y tapado, ya que lo que nos interesa es que se infusione y guarde todos los aromas. Lo dejamos así unos 40 minutos, o algo más si no lo hemos puesto en remojo. Después de este tiempo, como veis, el grano está totalmente abierto, quizá por dejarlo demasiado en remojo. Yo lo que hice es añadirle aquí el azúcar, que todavía estaba caliente, para que se mezclase bien y dejarlo tapado hasta que enfríe para que se siga infusionando y mezclando todos los aromas. Después, pues solo nos queda colarlo y lo pasamos a la nevera para que esté fresquito cuando lo queramos servir. Se tomaba muy frío o incluso granizado, por lo que nosotros le vamos a añadir un poco de hielo picado. Lo decoramos con una rodajita de limón y también le puse unos cardamomos, que al ser uno de los posibles ingredientes para aromatizar, no desentona demasiado. Lo coronamos con una pajita, que es como se tienen que tomar estas bebidas, y ya estaría nuestra agua de cebada. Vamos a probarla. Lo primero que vamos a comentar es el color, que ambos tienen unos colores muy bonitos. El normal es más lechoso, que es el color que he leído en algunas referencias más antiguas, por lo que seguramente antes se tomaba más así. En cambio, el tostado tiene unos bonitos colores dorados. Como os decía, el de la calle de Narváez es mucho más oscuro. Podemos conseguir esos colores tostándolo más, torrefactándolo como os dije, o añadiendo también azúcar moreno para ayudar a ese color, incluso caramelo. Pero yo os recomiendo probar estas, porque como veis me han gustado y la verdad es que mucho. Probé antes el del puesto de Narváez para informarme un poco y me sorprendió porque habiendo probado otras bebidas de cebada y de malta suelen ser mucho más dulces y esta al no ser tanto se apreciaba más el sabor el del cereal y el del tostado. Pero mucho más me han sorprendido estas versiones caseras que hemos hecho. Empezando por la normal, tiene un sabor muy agradable con el dulzor justo. Tiene cuerpo y recuerda tanto en sabor como en cuerpo a leches de cereal. Si fuese más concentrado o incluso hubiésemos triturado el cereal, quedaría más con esa textura y sabor. Pero esto las recetas al final eran una especie de infusión y no tan parecido a las leches. Pero claro, con el sabor distinto de la cebada, muy agradable. La tostada, en cambio, potencia mucho más esos sabores. Tiene un sabor más marcado y perdurable, muy agradable. La de Narváez, con ese tostado más exagerado, tiene sabores que nos recuerdan más a chocolate negro, a café o cosas por el estilo. En cambio, esta nos da más a pan tostado, bollería. El dulzor también me parece muy correcto con estas cantidades. Eso sí, yo os recomendaría hacerlo estilo granizado como vimos por ejemplo con la leche merengada, más que añadirle hielo ya que se queda muy aguado rápidamente y pierde todo el sabor. Otra opción es hacerlo con más cebada para que tenga más potencia de sabor y que el aguado no se note tanto. En resumen, ambas me han gustado mucho, incluso me han sorprendido de lo mucho que me han gustado. Estas me las guardo seguro para hacer alguna cata, pero si he de elegir entre las dos me quedo con la normal.
Al final, el tostado da unos sabores más conocidos, mientras que la normal apreciamos más el sabor de la cebada, que es muy agradable. Pero lo dicho, ambas están riquísimas. Depende de la ocasión, puede ir mejor una u otra. Y eso ha sido todo. Espero que os haya gustado y si es así, no olvidéis darle like y suscribiros. A ver si os animáis a hacerlas y si no, ya sabéis que tenéis un puesto en Madrid que lo sigue haciendo o si sois de la zona de Levante, pues lo encontraréis más fácilmente. ¡Hasta luego!